el descubrimiento del artefacto de Cleopatra que cambiará la historia. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campanita para que estés atento a cuando subamos más contenido como este. Ahora sí, comencemos. Cleopatra es una de las mujeres más famosas de la historia. Se la recuerda por su supuesta belleza e intelecto y por sus amores con Julio César y Marco Antonio. Se convirtió en reina de Egipto después de la muerte de su padre, Ptolomeo XII, en el año 51 a.C. Pero, ¿cuánto está basado en la realidad y cuánto es ficción? La academia Mary Hammer asegura que la mayoría de las cosas que creemos hoy sobre Cleopatra son en realidad un eco de la propaganda que creó el Imperio Romano. Hammer, autora del libro de las señales de Cleopatra, una lectura histórica de un ícono, señala que por el hecho de ser mujer y de gobernar un país muy rico, Cleopatra era aborrecida por Roma. Se sabe bien que fuera de Europa, en África y los países de tradición islámica fue recordada de manera muy diferente. Los escritores árabes se refieren a ella como una erudita y 400 años después de su muerte aún se le rendía tributo a una estatua suya en Philae, un centro religioso que atraía peregrinos de más allá de las fronteras de Egipto. Plutarco, el biógrafo griego de Marco Antonio, afirmó que no era su aspecto físico lo que resultaba tan atractivo de ella, sino su conversación y su inteligencia. Cleopatra tenía el control de su propia imagen y la adaptó según sus necesidades políticas. Por ejemplo, en eventos ceremoniales aparecía vestida como la diosa Isis. En las monedas acuñadas en Egipto, mientras tanto, eligió mostrarse con la mandíbula fuerte de su padre, para enfatizar su derecho heredado a gobernar. Las esculturas tampoco nos dan muchas pistas sobre su aspecto. Hay 2 o 3 cabezas en el estilo clásico y varias estatuas de cuerpo entero en estilo egipcio, pero en todas se la ve bastante diferente, por lo que la belleza de Cleopatra no es más que un mito mayormente impuesto por Hollywood. Uno de los artefactos sorprendentes encontrados es una piedra misteriosa proveniente de Israel. Ahí hallaron una piedra amatista que muestra grabada una representación del bálsamo que se usaba para el perfume de Cleopatra. En medio de una excavación fue hallada esta piedra amatista de más de 2000 años de antigüedad, con un grabado de una planta conocida como bálsamo de Galad. En la antigüedad se utilizaba para producir perfumes, inciensos y medicina, y se sabía que el bálsamo de Galad era utilizado para producir el perfume preferido de Cleopatra, por lo que era extremadamente caro este artefacto. Se ha especulado que gracias a este bálsamo Cleopatra era más joven de lo que se aparentaba, ya que justo este artefacto se especula que le ayudaba a verse mucho más joven. La verdad acerca de dónde está enterrada Cleopatra. Los arqueólogos intentan resolver uno de los grandes enigmas de la arqueología, la localización del sepulcro de la última reina de Egipto. Los indicios sugieren que esta podría hallarse bajo las aguas del antiguo puerto de Alejandría o bien oculta en las arenas del desierto junto al templo de Tapusiris Magna. Se dice que la embalsamaron y sepultaron al lado de su amado Marco Antonio, pero los siglos han pasado y nadie sabe dónde se encuentra la tumba de la reina egipcia. Se trata de uno de los más grandes enigmas arqueológicos de nuestra historia. El día que se encuentre tendremos uno de los hallazgos más importantes de nuestra civilización. Pero no todo está perdido. Se descubrieron 2 momias de alto estatus que fueron relacionados a Cleopatra, pues estaban cubiertos de pan de oro, un lujo que le pertenecía a las altas esferas de la sociedad. Se supo que las momias eran mujer y hombre, y podrían tratarse de sacerdotes que jugaron un papel clave en el mantenimiento del poder de los faraones. Aunque Cleopatra fue la última que gobernó esta dinastía, no se ha encontrado ni una sola tumba del faraón. Pero eso no es lo único inquietante. Al día de hoy sigue siendo un misterio las causas por las que falleció Cleopatra. Aunque las películas de Hollywood nos digan que se quitó la vida, la realidad es que no hay testigo que lo corrobore. Plutarco, el biógrafo de Marco Antonio del que ya hablamos, nació 100 años después de la reina. Este escribió que ella se quitaría la vida tras unirse en un sopor del que no despertará. Ese hasta la fecha es la única referencia existente sobre su muerte. Algo que no todos saben es que tuvo 4 hijos. Además de su hijo mayor, Cesarión, Cleopatra tuvo 3 hijos más con Marco Antonio. Los mellizos Cleopatra Selene y Alejandro Helios, y también uno más pequeño llamado Ptolomeo Filadelfo, el más pequeño de todos. Ella mandó hacer una imagen en la pared del templo en Dendera que la mostraba gobernando junto con Cesarión. Cuando ella murió, el emperador romano Augusto convocó al joven con promesas de poder, solo para matarlo. Se creía que tenía 16 o 17 años, aunque algunas fuentes afirman que tenía apenas 14 años. En el caso de los mellizos que tenían 10 años cuando falleció su madre, Ptolomeo, que tenía 6, fueron llevados a Roma y tratados bien en la casa de la viuda de Marco Antonio, llamada Octavia, donde fueron educados. De adulta, Cleopatra Selene se casó con Juba, un rey menor, y fue enviada a gobernar Mauritania a su lado.
Tuvieron un hijo llamado Ptolomeo también, y el único nieto conocido de Cleopatra. Lamentablemente este murió de adulto por orden de su primo Calígula, por lo que ninguno de los descendientes de Cleopatra vivió para heredar Egipto. Otro hecho olvidado de la historia es que en agosto se celebró durante mucho tiempo la muerte de Cleopatra. El emperador Augusto fundó su reinado sobre la base de la derrota de Cleopatra. Cuando tuvo la oportunidad de que se nombrara un mes en su honor, en lugar de elegir septiembre cuando nació, optó por el octavo mes en el que murió Cleopatra para que todos los años se recordara su derrota. A Augusto le hubiera gustado exhibir a Cleopatra como cautiva por toda Roma, como lo hicieron muchos generales con sus prisioneros para celebrar sus victorias, pero ella, según dicen, se suicidó justamente para evitar esto. Claramente es un suceso que ya dijimos que no podemos corroborar o saber si realmente fue cierto. Claramente esto nos da otra explicación, y es que Cleopatra no murió por amor, como muchos creen, pues al igual que Marco Antonio, que se suicidó porque ya no había un lugar de honor para él en el mundo, ella eligió morir en lugar de sufrir la violencia de ser mostrada y avergonzada por todas las calles de Roma. Augusto tuvo que conformarse con utilizar una imagen de ella para su celebración. Ahora bien, otro hecho muy cuestionado en la historia acerca de Cleopatra es sobre su verdadero origen. El nombre de Cleopatra era griego, pero eso no significa que ella lo fuera. La familia de Cleopatra era descendiente del general macedonio Ptolomeo, que había obtenido Egipto en el reparto después de la muerte de Alejandro. Pero pasaron 250 años antes de que naciera Cleopatra, es decir, 12 generaciones, con todos sus enredos amorosos. Hoy sabemos que al menos un niño de cada 10 no es hijo biológico del padre que lo cría como propio. La población de Egipto incluía a personas de diferentes etnias y naturalmente eso incluía a los africanos, ya que Egipto es parte de África, así que no es del todo improbable que mucho antes de que Cleopatra naciera, su herencia griega se hubiera mezclado con otras. Además, dado que se desconoce la identidad de su propia abuela, no podemos estar seguros de su identidad racial. Esperemos que algún día puedan encontrar su tumba y así poder investigar mucho más sobre quién era Cleopatra y saber si realmente fue enterrada junto con Marco Antonio. Ahora quiero que nos cuentes qué opinas sobre el descubrimiento de la tumba de Cleopatra. ¿Crees que sea un hecho histórico que cambie la historia de la civilización humana y de toda Egipto? Por favor, no olvides dejar tu opinión, estaremos leyéndote. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, suscríbete si no estás suscrito aún, y no olvides darle like al video. Activa la campanita para saber cada vez que subamos un nuevo video. Esta es la forma de apoyar al canal y así poder seguir subiendo el mejor contenido para ti. ¡Hasta la próxima!